¿Qué tal, amigos de XFM, de BiblioKiss? Bienvenidos a este rinconcito que tenemos en esta radio para hablar de libros, hablar de literatura, hablar de cosas que conocemos, de historias y lugares comunes, pero también de cosas que igual no conocemos tanto, que nos sorprenden, que nos enamoran o que despiertan esa conciencia nuestra o nos pican una curiosidad y decimos, ostras, esto yo no sabía que existía, no sabía que estaba pasando, ¿no? Pues en esta última categoría tenemos este libro que viene hoy a presentarnos su autor, que es Juan Valderrama, al que recibimos calurosamente. Querido Juan, bienvenido a XFM. Con lo que os escucho, fíjate, qué alegría estar aquí. Pues entonces nos da mucha más alegría, si eres oyente encima, nos da mucha más alegría recibirte. Digo que vamos a hablar del caso de Sor Patrocinio, el caso Sor Patrocinio. Este es tu libro, va ya por la tercera edición. Claro, es una investigación exhaustiva que tú has dedicado a esta persona, a esta personalidad, nacida en 1811, ya ha llovido también. Para aquel que no la conozca, que será mucha gente todavía, Sí. ¿Quién era Sor Patrocinio y por qué tiene caso? ¿Cuál es el caso Sor Patrocinio? Y si te digo que en España hay dos apariciones marianas, dos apariciones de la Virgen María, comparables a Fátima o a Lourdes, ni siquiera Medjugorje todavía está reconocida. Fíjate. Ni siquiera Medjugorje. Una, en España, la primera, es la Virgen del Pilar de Zaragoza, al apóstol Santiago, en el siglo I Total. de la era cristiana. El segundo, la Virgen del Olvido y Triunfo y Misericordias, a Sor Patrocinio en 1831 en el centro de Madrid. Vale. Y no la conoce nadie. ¿Cómo puede ser posible? Pues aquí lo cuentas tú. Pues ¿no? ahí lo cuento yo. Aquí lo cuentas tú. Un caso que ha recorrido la historia pues desde ese año, desde 1811, desde 1800. Ha pasado por un montón de vericuetos de la historia. Ella tuvo relación con personalidades notables del siglo XIX, eminentísimas, y su posterior beatificación, en este caso no beatificación, porque está este proceso, vamos a decir, bloqueado, pues también ha pasado por un montón de vicisitudes, ¿no? Claro, ¿cómo llegas tú a este caso y sobre todo cómo llegas a plasmarlo en este libro con la investigación que conlleva, ¿no? Bien, hagamos un pequeño resumen de la figura de Sor Patrocinio. Vamos allá. Sor Patrocinio nace, es una chica de una familia bien, digamos, su padre era administrador de rentas reales, que era un cargo bien, porque era el que le ponía el precio al vino, a la harina y después cobraba un impuesto, ¿no? O sea, un tío con poder. Pero tampoco es que fuera el más poderoso. Bueno, pues ahí nace Sor Patrocinio en un segundo matrimonio de este señor. Y es una niña que desde la infancia ya muestra unos dones, unos dones pues diferentes al resto de los niños. Luego ella tiene una vocación religiosa muy patente desde su más tierna infancia, y ahí empiezan sus persecuciones. Ya ahí su abuela cuenta tanto hechos milagrosos, cuya protagonista es Sor Patrocinio, como ataques del demonio de película. Fíjate. O sea, lo que ella manifiesta, la santidad. Claro. A los santos los persigue el demonio les da mucho a la coña a los santos, a todos les ha dado. A la Madre Teresa de Calcuta, al Padre Pío, a todos, a San Juan Pablo II, a todos los santos, el demonio les da caña, porque también es su trabajo, Claro. probarlos y tentarlos. Bueno, pues Sor Patrocinio es esta muchacha, al final se ordena religiosa y empieza a manifestar los estigmas de la pasión de Jesucristo, las heridas de la cruz. En las manos, en los pies, en la cabeza y en el costado. Y ahí empieza su calvario. Porque en España se estaba produciendo entonces la desamortización de los bienes de la Iglesia. Hay un gobierno, el de Mendizábal, que es masón y que quiere implantar en el Estado español los valores de la Revolución Francesa. Con lo cual, hay que erradicar la fe y la idea de Dios. Claro, esta muchacha entonces era un faro espiritual, era un símbolo viviente de la fe. Total. Y ahí empieza su persecución. Luego viene la aparición de la Virgen en 1831 y su detención, el juicio contra ella y la sentencia, porque la acusan de fingirlo todo, de que todo es mentira, de que ella misma se provoca las llagas. Es decir, es una operación para anularla y quitarla de en medio. A raíz de ahí ella tiene una vida, tiene hasta 9 destierros, es desterrada hasta en 9 ocasiones, pero la relación que tenía con la reina Isabel II y con el rey consorte, con Francisco de Asís,
la salvan y la recuperan, ¿no? Porque ellos sí creen en ella. Entonces, en torno a Sor Patrocinio hay una leyenda negra, es un personaje condenado por la historia. Yo cuando me enfrento al libro, a la investigación, me doy cuenta de que es un personaje que la historia ya ha juzgado y ha condenado. Todo es falso, es mentira, lo único que le gustaba era el poder, la política. Entonces, te planteas si seguir o no en la investigación. ¿Yo cómo llego? Pues yo llego porque en una peregrinación que hago a Fátima, al llegar me planteo si no hay una aparición más cerca, ¿no? Claro. Fátima está a un tirón de aquí. Totalmente. En Madrid, además voy en moto. Claro. Con lo cual no veas qué paliza. Claro. Y al llegar me encuentro googleando, preguntándome, y a ver por qué en España no, cuando es un país tan mariano. Y me encuentro esto en la página 2 de Google. O sea, ya... Sí. Aquí No hubo una, ¿qué tal? Sí. No, me encuentro una serie de vídeos hablando de ella con un odio, de una manera... Un odio que yo no... Digo, esto no es natural, o sea, esto no puede ser, ¿no? Como odiar tanto a una persona que murió hace más de un siglo y medio. Sí. Y luego otros vídeos de un catedrático, de Javier Paredes, donde pone cierto orden en la historia y me pica la curiosidad y me voy a Guadalajara, donde están los restos mortales en una iglesia, y la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordia, que es la que Se le aparece. En el año 30 del 800, ¿no? 1831. 31. Eso es. Y me llego allí a aquella iglesia que no conoce nadie en Guadalajara, no la conocían. Llego allí, hay 4 mujerucas y pregunto, perdona, ¿es aquí? Me he equivocado. Yo en moto con mi casco debajo del brazo y me dice, sí, esta es la iglesia. Y digo, ¿y la Virgen del Olvido dónde está? Que ya ha dado 2 vueltas. Claro, yo me esperaba una imagen de unos 70, como la Macarena, ¿no? Yo he vivido muchos años en Sevilla. Y resulta que la Virgen del Olvido es así de pequeñita, mide 20 centímetros. Y ya siento allí con el sepulcro de Sor Patrocinio, que está en una capilla justo al lado. Y allí yo me senté y allí tuve yo una especie de epifanía. De repente me dio por llorar y sentí un sentimiento como de amor y de tristeza, una cosa muy rara. Y cuando salí de allí yo no podía parar de pensar en Sor Patrocinio y en la Virgen del Olvido y en la pena de que aquello estaba solo y tal. Y así fue como empecé a investigar el caso, a intentar apoyarme en amigos periodistas, recurrir a ellos. Oye, mira que he descubierto este caso, a ver si podemos hablar de este caso. Y nadie me respondía. Se ha vuelto loco, ¿no? Juan, ¿qué le ha pasado a Juan? Dice? Hasta que llego a Iker Jiménez, Sí. al que no conocía de nada. Tengo que pedir el teléfono a un amigo con otro amigo y al final le llamo y le digo, mira, que me pasa esto. No me tomes por loco. No, tranquilo, cuéntame. Y él fue el que me dijo, conocemos el caso, pero no como tú nos lo estás contando. Ven y cuéntalo en el programa en Cuarto Milenio. Y ahí fui, con el catedrático, mostramos además una serie de paños de sangre de las llagas. Que están las fotos en el libro, de Está hecho, la foto. se pueden ver. Y ahí fue cuando ya, pues, aquí, ya me engorilo ya mucho con el tema. Y siento que aquello hay que promocionarlo y que la gente debe conocer, ¿no? Tanto si eres creyente como si no. Si no lo eres, porque es historia de tu país. Y si lo eres, porque, hombre, allí hay un caudal. Yo creo que hay una autopista hacia el cielo. Nos has contado cómo te acercas al caso, cómo te decides a investigar y a ahondar sobre este perfil. Y ahora estamos en ese punto. Comienzas la investigación, has estado en los archivos vaticanos, has hecho una investigación exhaustiva y bueno, la conclusión está en este libro, todo lo que le ha ocurrido viva y lo que le ha ocurrido muerta, que ha sido... Claro. 50-50. Es que el diablo, el demonio, claro, es 50-50. Tú has dicho. Cuando se produce la aparición, que ella sufría ataques que están referenciados en el libro, porque están descritos por la hermana abadesa y por otras muchas monjas que lo veían a diario. Es que el diablo la tiraba por los aires, la tiraba al suelo, le pegaba. Hay una escena que hay un sacerdote que llaman las hermanas. El capellán ya no quería aparecer por allí, porque todos los capellanes que nombraban el obispo enfermaban, uno detrás de otro. Y hay un alto cargo de la iglesia entonces que va al convento y ante lo que ve sale corriendo y no vuelve más. Fíjate. Entonces, en la aparición, que es en un éxtasis, uno de los entra en éxtasis y entonces Sor Patrocinio luego narra lo que ve. Es la Virgen, María, la que le ordena al diablo, a Sor Patrocinio, a través del arcángel San Miguel, le hace entrega de la imagen de la Virgen del Olvido y al demonio le dice, en el nombre de mi hijo, te ordeno que no la ataques más. Te prohíbo que la sigas atacando. Y el demonio le responde, de acuerdo, si no puedo hacerlo yo,
lo haré a través de los hombres, incluso después de muerta, tío. Total. Y es eso es lo algo que que ha a mí me aterra. Claro. O sea, ¿qué puede querer el demonio de alguien que ya ha muerto, tío? Si Sí, o sí. te salvas o te condenan, ¿no? Hay más. No hay más historia. Pues ¿qué va a querer? Tu memoria, tu legado, Claro. tu reputación. Sí, sí, totalmente. Y Y eso eso es lo así. que ha sufrido ella. Yo creo una que vez sí. después de muerta, claro, porque aquí luego hay varios procesos de beatificación. Oye, pues una persona a la que se le ha parecido la Virgen, bueno, tantos Y casos muchas que cosas conocemos, más. y muchas cosas más, Muchas cosas más que hizo. que es verdad que no llegan a buen puerto nunca. Nunca, nunca. Siempre por una cosa u otra se surgen tuerce, ¿no? dificultades. Y a la gente que se mete en el caso Sor Patrocinio y a intentar luchar por ella le ocurren muchas cosas Claro, inexplicables. Entonces ella, en su labor, a pesar de sufrir 9 destierros, le da tiempo a hacer 19 fundaciones de conventos. O sea, una cosa... Y en cada convento, fíjate que qué innovadora y qué moderna era. Aparte que era muy guapa. Parte de lo que le ocurrió en la vida de sus desgracias es que era una mujer preciosa, Claro. que despertaba el amor de hombres También, muy malos, como también lo Salustiano tenía. Lózaga, que fue uno de sus grandes perseguidores, Sí, sí. que llegó a ser presidente del gobierno. Sí, sí, sí. O sea, ese tipo se enamora de Sor Patrocinio, intenta que deje los hábitos y que se case con él. Pero bueno, ella es tan moderna que en sus fundaciones incluía escuelas para niñas sin recursos, Fíjate. para sacar del analfabetismo a un montón de niñas. Y otras cosas que deberían valorarse muchísimo más, como religiosa, ya no por el hecho tan llamativo de que es la protagonista de una aparición como los pastorcitos de Lourdes, por ejemplo. Lourdes, sí, sí. Claro, este caso de Sor Patrocinio es el nuevo libro de Juan Valderrama, que es una investigación exhaustiva sobre el caso de esta religiosa. Te conocemos muchas facetas, te hemos conocido en la radio, te conocemos por supuesto en la faceta musical, como no, quién no. Esta faceta tuya de la escritura, claro, ¿cómo se compatibiliza una investigación de este tipo, un libro de este calado, con una carrera musical y bueno, y con todo lo demás que haces, ¿no? Sí, es que soy autónomo. Esa es al final, Es la el respuesta resumen de todo. autónomo, exacto. Soy autónomo. Bueno, un buen título para una canción. En vez de soy un gnomo, soy autónomo. Soy autónomo. No juguéis con la IA, por favor. ¿Cómo lo hago? Bueno, yo he tenido la suerte de tener compañeros de viaje muy valiosos. ¿Por qué? Porque Javier Paredes, el catedrático, Sí. es el mayor conocedor de la figura de Sor Patrocinio porque lleva 40 años almacenando un archivo Claro. que es su casa entera. Qué bueno. Entonces, claro, conoce el siglo XIX como nosotros conocemos esta semana. Fíjate. O sea, y claro, yo he recurrido a él muchas veces para decir, bueno, tío, estoy en esta encrucijada, bueno, espérate, que vete a la hemeroteca, busca aquí, busca allí, pero luego hay que enfrentarse, sentarse y decir, ¿y esto cómo lo cuento? Claro. Para no ser otra biografía, que ya hay varias, sino para hacer de esto un caso, pues introduciendo el elemento vital, cosas que me han ocurrido a mí, cosas que me han ocurrido tanto con la luz como con la oscuridad, que yo nunca pensé que me iba a atrever a contar, y ahora era necesario contarlo, para acercar al lector a la figura de Sor Patrocinio y para de alguna manera humanizarte, ¿no? Decir, oye, mira, que es que yo soy también como tú, de carne y hueso, y me pasan cosas, y me han ocurrido pues, cosas en la vida, como a todo hijo de vecino, algunas que no pensaba yo que me iba a atrever a contar nunca. Bueno, y en esta tesitura, ¿qué esperas que haga el libro con la figura de Sor Patrocinio? Como dices, biografías ya hay varias, conocer, el que la ha querido conocer ya la conoce, el que no, bueno, viendo ya que es la tercera edición del libro, interés por el personaje desde luego hay. ¿Qué esperas que consiga este libro? ¿Qué esperas de él? Pues creo que lo que está consiguiendo, ¿no? Que es que se llegue a esta historia sin prejuicio. Es decir, yo lo que trato con el libro es de una manera con precisión y con rigor poner en duda la leyenda negra. Bueno. Luego tú tomas la decisión. Para mí, la leyenda negra de Sor Patrocinio no se sostiene. Claro. Lo que nos han contado de ella no se sostiene. Yo he descubierto que la primera máquina del fango periodística que se crea en la historia, yo entendía, desde mi conocimiento periodístico, ¿no? Lo que me enseñaron en la carrera es que fue Hearst, Sí. Rudolf Randolph Hearst, Este. el que dijo, usted ponga las fotos que yo ponga la guerra, cuando perdimos las colonias de Cuba y Filipinas. O sea, creó una máquina para utilizar la información y las noticias para dirigir a la opinión pública
y para manipular a la opinión pública en favor de una corriente de opinión u otra. Totalmente. Pues no fue Hearst, fuimos los españoles. Nosotros inventamos los medios de comunicación como arma política. Y fue en esta época. Porque había una guerra, en la guerra carlista, y había un imperio que se desmoronaba y que estaba entre... Todavía no sabíamos qué queríamos ser como país. Yo creo que todavía no lo sabemos. Luego eso se traduce en la Guerra Civil Española. Mucho ojo, ¿eh? El germen es este. Por eso te digo que el libro trata la figura de Sor Patrocinio, pero creo que te va a abrir, te va a hacer que te hagas preguntas, que era lo que yo buscaba. Que te acerques a esta historia desde una perspectiva, si eres creyente, pues por lo menos no dando por hecho todo lo que se ha contado, porque creo que el siglo XIX habría que revisarlo, la historia en general, ¿no? Pero el siglo XIX habría que revisarlo de pe a pa, porque es un relato construido por una de las partes. Claro. Hay varias, pero se impuso un relato. ¿Cuál? La gente ya que es muy lista, ya sabrá ella. Exactamente, llegan a esa conclusión. Pero no eran los amigos de Sor Patrocinio. No, desde luego que no. Visto lo que se recuerda de ella y en la posición en la que ha quedado una persona tan notable y que a la propia Iglesia le da miedo. Claro, o sea, es un tema tabú. Sí, sí. Yo me he encontrado con, Sor Patrocinio, Juan. No podemos hablar de otra cosa. Exacto. ¿Sabes? Porque pincha la cosa. Sí, totalmente. Bueno, pues este libro tan valiente de Juan Valderrama es el caso Sor Patrocinio. Yo no sé, siempre que vienen los escritores lo que intentamos es que nos cuenten un poquito del siguiente volumen, de lo que tienen en la cabeza en próximas entregas. No sé si tienes algo ya que sigue con Sor Patrocinio, si has encontrado alguna otra inspiración. Mira, te voy a ser sincero. Para mí esto era una encomienda. Yo el día que llegué a aquella iglesia vacía, yo sentí que yo tenía que ayudar. Que tenías que hacer esto, ¿no? Que a mí se me pedía ayuda. No sabía cómo, porque yo ¿qué hago, Dios mío? Pensé en canciones, pensé en un rollo. Y al final fue un libro. ¿Qué viene a continuación? Y yo qué sé. Exacto. Hombre, vamos a ver. Esto, para mí, es una página que yo cierro. Y creo que está hecho el trabajo. Total. Lo que venga a continuación, pues no lo sé, tío. Pues ya veremos. Escribe un libro de copla, que sabes mucho de copla. Escribe lo que también. Escribe... Pero no lo sé todavía, ojalá. Ya vendré y te lo contaré. Pues oye, eso te iba a decir. Si sea lo que sea, si tiene tapas y páginas, viene aquí a contarlo. Vengo. Y si es un disco también, que aquí tenemos esa cosa. Estoy en uno. Pues eso también nos interesa mucho. Estoy en uno que mola mucho, tío. Estoy pues en un proyecto porque mucho. quiero reivindicar a Rafael de León como poeta del 27. Pues eso Rafael de León, el autor de Tatuaje, Ojos Verdes, A la lima le da el limón, La otra, y sin embargo te quiero. Fíjate. Que sea Tu vera, todas las coplas que se os vengan a la cabeza. Son de Rafael de León. Son de Rafael de León en su gran mayoría. Sí. Y la gente no sabe que fue un poeta magnífico con 2 volúmenes, con 2 libros de poesía, no letras. Lo que pasa es que el autor de letras, el letrista, fagocitó al poeta. Claro. Y eso hizo que la alta cultura lo desdeñara, ¿no? Dijera, este es un letrista, este no es un poeta. Entonces, para el 27 estoy haciendo un disco poniendo música a sus poemas, que algunos de los cuales nunca se habían puesto. No se He pedido permiso y se me ha concedido. Y van a formar parte, además, de una obra de teatro con Pedro Casablanc de protagonista, y Rocco, y Juan de Austria, que estrenamos en Madrid el 8 de enero. Pues todo eso nos lo tienes que venir a contar. Mira, tenemos un espacio además de cine y arte escénica que hace nuestra compañera Marta Ferrer. Guay. O sea, que ya le estamos dando trabajo a Marta desde aquí. Marta, Juan Valderrama ha hecho un libro muy bonito y está estupenda la investigación, pero te va a venir a contar más cosas. Claro, porque de los libros no se come. Totalmente. Hay que hacer más cosas. Hay que ser autónomo. Exacto, hay que hacer de autónomo. Claro. Bueno, Juan Valderrama ha venido a presentarnos el caso Sor Patrocinio. Juan, muchas gracias por esta charla. Un placer estar aquí contigo.